vamos a hablar un poquito a través de un llamado que Dios nos ha hecho. Vamos a conocer por qué Dios nos ha hecho ese llamado. Y la enseñanza se llama el llamado de Dios. Dios a cada uno de nosotros, o a nosotros como seres humanos, nos ha hecho un llamado y nosotros no le hemos hecho caso. Así que el versículo de base es Juan 3:16, que yo diría que es el versículo más buscado en la Biblia. La palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo que hay una sola manera del ser humano llegar al Padre. Una sola, no hay otra. Así sea la religión que sea, crean en el Dios que quieran creer, hay una sola forma como el ser humano puede llegar al Padre, y es a través del Hijo. Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Y por qué él dijo eso? Porque ningún otro ser en la historia de la humanidad ha hecho lo que Jesús ha hecho, y está comprobado independientemente de qué religión sea. Está comprobado que el único ser humano que existió, que fue mitad ser humano y mitad ser divino, fue Jesús. Y que el único que tuvo la autoridad para hacer todo lo que hizo mientras estuvo en esta tierra fue Jesús. Nadie más ha hecho eso. Y el único que murió y lo dijo, lo había dicho ya miles de años, todo lo que a él le iba a pasar. Que murió y resucitó y estuvo 40 días con toda su gente después de haber resucitado, fue Jesús. Nadie más ha muerto y ha resucitado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que aprender? A prestarle atención a todo lo que Él dijo que era bueno y que nosotros debíamos de seguir, para que de esa forma nosotros pudiéramos tener una vida eterna. Miren, yo sé que yo hablé antes de esto, pero yo sé que personas nuevas siempre se conectan y eso, aunque no digan nada, pero yo quiero dejarles saber algo porque es de suma importancia. Nuestra prioridad debería de ser de nosotros de tratar de llevar una vida que por el testimonio de nuestra vida nosotros podamos glorificar a Dios, y de esa forma nosotros podamos tener la llave para entrar al reino de los cielos. Le digo esto porque la razón número uno por la que Jesús vino a crucificarse y a pagar lo que Él pagó, que nos correspondía a nosotros, fue para evitar de que nosotros fuéramos al infierno. ¿Y saben por qué? Porque Él conoce muy bien el infierno y Él sabe quiénes van a ir al infierno. Y como Dios, la creación máxima que Dios hizo después de todo lo que existe, fuimos nosotros los seres humanos, porque somos los únicos que existimos a imagen y semejanza de Dios. O sea, para Dios nosotros somos muy importantes. Y Dios no creó y Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda a ese sitio. Por eso fue que dijo que de tal manera, o sea, ya no hay forma por habidas y por haber que Dios pueda demostrarnos su amor más que lo que hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, el unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el sacrificio más grande que Dios pudo haber hecho por los seres humanos fue entregar a su Hijo. Ya Dios no va a hacer otro sacrificio, señores, tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Ya Jesús no va a volver a morir y a crucificarse como lo hizo por nosotros. Ya Él vino y lo hizo. Ya no hay otra crucifixión. Lo que hay es un regreso de Jesús a la tierra, pero para juzgar al ser humano.
no para entregarse otra vez de sacrificio. Ahora Él viene como rey, con autoridad para juzgar a todo ser humano. Dice la palabra que esté muerto o esté vivo, vamos a ser juzgados por Dios, vamos a ser juzgados por Jesús. Cuando Jesús venga, todos los que murieron después que Jesús se fue, todos los que murieron van a ser resucitados, sean buenos o sean malos, para juicio, dice la Biblia. Uno para la segunda muerte, que es el infierno, y otro para resurrección, que es vida eterna. Y los que estén vivos, vamos entonces a ser juzgados por Jesús y los ángeles. Y tenemos que aprender esto, porque el sacrificio máximo que hizo Jesús no fue por puro placer, fue para evitar que nosotros fuéramos a ese horrendo lugar que Él mismo dijo: por más grande imaginación que el ser humano pueda tener de maldad, no tiene ni la milísima imaginación para saber qué tan feo, por no decir otra palabra, es el infierno. Incluso Él dijo: el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para Satanás y sus demonios, porque Satanás y sus demonios no pueden regresar al reino de los cielos. Ya ellos lo saben, ellos fueron rectificados de allá, fueron sacados de ahí. Ya lo que ellos saben es que están esperando el tiempo del fin, cuando Dios acabe con ellos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos la oportunidad mientras estemos en vida. Dios dice que esta es la oportunidad de nosotros decidir a qué amo vamos a glorificar. Si al amo del mal o al amo del bien. Como yo siempre le digo a cualquiera, nosotros estamos gobernados por dos fuerzas: la fuerza del bien y la fuerza del mal. O sea, estamos gobernados por el bien o por el mal. Aquí no hay intermedio. O son las cosas buenas o son las cosas malas. Aquí no hay intermedio. Así nosotros queramos poner intermedio, porque siempre el ser humano va a tratar de justificar su cosa. Siempre vamos a tratar de decir: bueno, pero esto no tiene nada de malo, yo no le veo nada de malo. Es que el problema no es que usted le vea nada de malo, el problema es que vamos a confrontarlo a ver qué Dios dice de eso. Si Dios ve que está malo y Dios dice que está malo, entonces tenemos que guiarnos por lo que Dios dice, no por lo que mi carne y mi cuerpo trata de justificar para yo salirme con la mía. Tenemos que tratar de salirnos de ese engaño. Dios dice que no nos engañemos nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se puede burlar. Así que entendiendo esto, tenemos que hacer caso si queremos librarnos del castigo del infierno. Tenemos que hacer caso al llamado que Dios nos hace. Así que el llamado de Dios es un tema fundamental en las enseñanzas cristianas y se refiere a la invitación que Él hace a cada persona para vivir de acuerdo con su voluntad y propósito en la vida. Este llamado no se limita a un grupo selecto de personas, sino que es universal para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estamos llamados a una vida en relación con Dios, a vivir en obediencia y servicios y a ser instrumento de su amor y verdad en el mundo. Así que el llamado que Dios ha hecho a nosotros, recuérdense que ya vimos el llamado que Dios dijo cuando dijo que nosotros éramos la sal, de la tierra, y cuando Dios dijo que éramos la luz del mundo. Ya aprendimos cuáles son los dos significados de esas dos palabras y qué tan grande responsabilidad Dios nos dio a nosotros para que pudiéramos ser testimonio viviente para que aquellos que no lo han conocido lleguen a conocerlo. Eso somos nosotros, los llamados por Dios. Como dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos.
Y yo quiero ser, y yo quiero que ustedes sean de los pocos escogidos que van a ver al final, nosotros seamos parte de ellos. Porque la palabra dice, Jesús lo dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué Él dice que muchos son los llamados? Porque el llamado es para todos, pero no todos van a atender al llamado. Pero los que atiendan al llamado, que son los escogidos, eso van a pasar a la eternidad donde no hay sufrimiento. Entonces yo quiero pasar a esa eternidad. Yo quiero que ustedes pasen a esa eternidad. Y yo quiero que todos pasemos a esa eternidad. Pero tenemos que corregir nuestra forma de vivir. Tenemos que hacer cambio. Así que vamos a ver algunos de los llamados en específico y de suma importancia que Dios hizo para todos nosotros, seres humanos. Uno de ellos es el llamado a la salvación. Primer llamado es el llamado a la salvación. Así que el primer y más fundamental de los llamados de Dios es el llamado a la salvación. Dios nos invita a todos a reconciliarnos con Él a través de Jesús, que fue el que vino a sacrificarse por nosotros. Así que Jesús, quien vino al mundo para perdonar nuestros pecados y ofrecernos vida eterna. Este llamado es lo que fundamenta toda nuestra relación con Dios. Así que este llamado a la salvación es el inicio de nuestro caminar con Dios. Sé que la vida cristiana comienza cuando respondemos a esa invitación que Dios nos hace y nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Así que y recibimos su perdón y su gracia. Entonces, ese es un llamado a vivir una vida nueva, con una nueva relación con Dios. O sea, una relación restaurada por la obra redentora de Jesús. No hay otra forma como nosotros podíamos unirnos o ser redimidos si no hubiese sido por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ahora, otro de los llamados fue el llamado a vivir en santidad. Muchos de nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos lo que tenemos que hacer para recibir la bendición. Y una de esas es vivir en santidad. Así que el llamado de Dios no solo es la salvación, sino también vivir una vida transformada. Porque en Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, las escrituras nos dicen, así que la palabra de Dios dice, antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, refiriéndose a Dios, también sean santos ustedes en todos aspectos de su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ahora me preguntarán, y yo mismo me había hecho esa pregunta, pero es imposible uno vivir una vida de santo aquí en la tierra. Y es cierto, porque nosotros hacemos muchas cosas quizá inconscientemente que no están correctas, pero Dios no nos va a juzgar a nosotros por esas cositas, esos errores que nosotros cometemos a veces, inconscientemente vamos a decir. Pero Dios lo que busca en nosotros es un corazón que esté dispuesto a seguirlo. Porque si nosotros estamos dispuestos a seguirlo, Él, a través del caminar con Él, Él va a ir santificándonos en el proceso. Él va a ir quitando de nosotros todas esas cosas que nosotros hemos acumulado de este mundo a través de nuestra existencia. Que la mayoría de veces tenemos cosas, yo lo digo por mi propio, pues vamos a decirlo, como testimonio. Yo tenía muchas cosas que yo antes de venir a los caminos de Dios, para mí era normal. O sea, yo no lo veía nada de malo. Yo decía, bueno, pero yo no ando matando, yo no ando robando, yo no ando haciéndole daño a nadie, o esto, lo otro. Y yo no consideraba que algunas cosas que después, a través del tiempo, leyendo la Biblia, yo me di cuenta que eran malas. Antes de eso, yo no le veía nada de malo. O sea, yo no
no sabía que eran malas. Pero por eso es la importancia de nosotros educarnos o instruirnos a través de la palabra de Dios, porque la única que nos va a dejar saber a nosotros si está bien o está mal es precisamente la Biblia, que la Biblia no es una religión, es un libro de instrucción. De otra forma, es el manual de la humanidad. La Biblia no es religión. Y siempre lo voy a repetir para que se nos haga de la mente que muchas veces uno piensa que la Biblia es una religión en específico. La Biblia es un libro de instrucción, no una religión. Amén. La Biblia es el único libro por el cual el ser humano debiera de guiarse para vivir. Y si nosotros nos guiáramos a través de la Biblia y aplicáramos ese manual a nuestra vida, nosotros viviéramos mejor. Y eso se lo aseguro. Así que hay demasiadas cosas en este mundo que no fueron diseñadas por Dios para nosotros. Fueron diseñadas por Satanás para entretenernos y mantenernos alejados de lo que realmente tiene importancia, que es nuestra salvación. Miren, Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre? En este caso se refiere al ser humano. Lo voy a poner así para que lo entendamos más fácil. Jesús dice, ¿de qué le sirve al ser humano adquirir toda la riqueza del mundo, todo el conocimiento del mundo, toda la fama del mundo, todo el poder del mundo, si pierde su alma? De nada le sirve. Lo más importante es nosotros poder mantener nuestra salvación. Todo lo demás que nosotros podemos adquirir aquí en esta tierra, todo aquí se queda. Por tal razón fue que Jesús dijo, no hagan riquezas terrenales, porque no se la van a poder llevar el día que se vayan. Hagan riquezas celestiales, que son la única que le van a servir a ustedes el día del gran juicio. ¿Cuáles son esas riquezas celestiales? Ser buen testimonio, creer en el Hijo y en el Padre, tratar de vivir una vida acorde a como Dios la ha diseñado, servirle a cualquier persona que lo necesite sin esperar nada a cambio, ¿ok? Y ser de ejemplo para los demás. Esas son las riquezas celestiales que van a servir para cuando nosotros vayamos al cielo. Mientras tanto, la casa, el carro, el dinero, todo lo demás se queda aquí en la tierra. No podemos llevárnoslo. Y de que nosotros no tenemos necesidad de eso porque estamos aquí en la tierra, y mientras vivamos aquí en la tierra tenemos que tener una casa, tenemos que tener ropa, tenemos que tener comida y todo ese tipo de cosas. Sí, y Dios lo sabe. Y es como Jesús le dijo, Dios sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas, pero primeramente busquen del reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ustedes necesitan, Dios se las va a añadir. Pero no busquen primero de todas las cosas y busquen de Dios de último, porque van a vivir en tribulaciones todo el tiempo. Y esas son las cosas que nosotros queremos, o sea, que Dios quiere que nosotros aprendamos. A que si nosotros buscamos de Él de todo corazón, Él se va a encargar de cumplir los deseos que nosotros tenemos, siempre y cuando vayan de acorde a la voluntad de Dios. Uno puede decir, bueno, a mí me gustaría tener una casa, yo no le veo nada de malo a eso. No, y no tiene nada de malo, claro que no. Y si uno lo hace con un corazón justo delante de Dios, Dios va a ayudarnos a que nosotros podamos conseguir esa casa. Ahora, ¿te saben cuándo es que Dios no nos va a ayudar a conseguir esa casa? Si nosotros nada más necesitamos una casa de 3 dormitorios con 2 baños, por decir, por ejemplo. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener esa casa de acuerdo a lo que nosotros ganamos. ¿Por qué entonces
queremos una casa de 5 dormitorios con 4 carros para garaje, una marquesina para 4 carros, 5 dormitorios, 5 baños, un baño en cada habitación, 2 salas, 2 comedores. ¿Para qué? Eso se llama vanidad y eso no es bueno delante de Dios. Dios no dijo en ninguna parte: busca de mi reino y mi justicia y yo te voy a complacer todo tu capricho. No. Él no dijo eso. Él dijo: yo te voy a cubrir todas tus necesidades. Y necesidades y caprichos son dos cosas totalmente diferentes. Necesito y quiero son dos cosas totalmente diferentes. Y Dios siempre va a tratar con nosotros con nuestras necesidades. Pero la palabra dice que si nosotros meditamos en ella de día y de noche, Dios va a cumplir los deseos de nuestros corazones. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros meditamos la palabra de Dios, siempre lo que nosotros vamos a pedir va a ir de acorde con lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque vamos a entender que vamos a pedir lo que necesitamos, no lo que queremos. Recuerden eso, hay una diferencia grande, muy grande, en lo que necesito a lo que yo quiero. Siempre lo que yo quiero va en desacuerdo con lo que yo necesito. Y por eso es precisamente que la mayoría de nosotros, los seres humanos, no hemos aprendido y vivimos esclavizados bajo el sistema. Porque por decir, yo tengo la posibilidad sin ningún problema, y no lo voy a decir esto para como uno glorificarse esto y el otro, sino que yo aprendí algo porque cometí demasiados errores y esos errores los pagué con creces, como dice el refrán. Yo, por ejemplo, ando manejando un carro de 2007 que en kilómetros debe tener como medio millón de kilómetros, por decir, como medio millón de kilómetros. Y a mí, yo aprendí algo, pero se lo estoy diciendo esto porque yo lo aprendí. A mí no me molesta andar en mi carrito, para nada. Mientras él me lleve y me traga para lo que yo necesito, yo no tengo problema. Ahora, ando en ese carrito porque no tengo la posibilidad de comprarme un carro del año y andar bien montado. No. ¿Tú sabes por qué ando en ese carrito? Porque aprendí durante 37 años que tengo en este país, casi me he pasado 35 años de mi vida pagando carro, por no haber aprendido el sistema. Pero después que viví unas cuantas experiencias, que me di cuenta que el sistema me mantenía esclavizado todo el tiempo, dije, el próximo carro que me vayas a comprar va a ser el carro por el cual ya yo me voy a quedar con ese carro hasta que Dios me quiera llevar. Pero si fuera porque yo no me fuera a ir de aquí y me fuera a quedar aquí, y ese carrito yo no lo vendiera hasta que él deje de funcionar y se muera de una sola vez, que ya no pueda hacer más nada. Nosotros vivimos de una manera que a nivel de eso vivimos esclavizados bajo el sistema que Satanás ha mantenido o ha desarrollado para nosotros. La esclavitud material nos aleja a nosotros de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar más duro para nosotros entonces mantener el estándar que el mismo sistema dice que nosotros debemos de vivir. Y desafortunadamente aquí en los Estados Unidos es muy fácil uno meterse en deuda. Demasiado fácil. Porque es un sistema esclavizante. La idea es de que todo te lo faciliten para que tú vivas toda tu vida esclavizado pagando. Porque recuerden que Dios dijo que a nosotros los cristianos que no nos metiéramos en deuda, porque cuando uno debe, uno es esclavo del que uno le debe. Y eso es real. Y aquí lo usan porque este país fue fundado basado en toda la Biblia. Ellos se saben todo eso y por eso mantienen al 95% de la población de los Estados Unidos esclavizada en deuda. Aunque uno dice, bueno, aquí se vive bien. No,
aquí se vive endeudado. Se lo dice una persona que vas a tener 40 años en este país. Aquí se vive endeudado. Y es la realidad. Somos esclavos del sistema. Entonces, de la misma forma que somos esclavos del sistema, somos esclavos del otro sistema que va entonces en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es un sistema diseñado para mantenernos a todos nosotros enfocados en que tenemos que trabajar, que tenemos que pagar esto, que tenemos que hacer lo otro, y en ese ajetreo no tenemos tiempo para con Dios. Todo es un sistema bien diseñado por el maestro de la sabiduría de este planeta que se llama Satanás. Por algo Dios dice, no se acomoden al mundo actual, o no se acoplen o no se hagan amigos del mundo, del sistema en el que ustedes viven, porque ese sistema lo aleja de mí. Es un sistema diseñado para mantenernos a nosotros ocupados en otra cosa y no tengamos tiempo para con Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser más inteligentes. Pero yo le doy gracias a Dios que por lo menos yo aprendí y empecé a corregir. Hay mucha gente que nunca aprende.